En primer lugar, el impacto en los países vecinos es mucho mayor de lo que estamos viendo nosotros en Paraguay. Y ambos países, tanto Argentina como Brasil, tienen sus complejidades, no solamente por el impacto de la pandemia, sino por la estructura misma que tienen sus economías, ¿verdad? Argentina, el último dato de crecimiento muestra que en el segundo trimestre tuvo una caída de casi el 20%, mientras que Brasil se estima que la caída fue de aproximadamente el 6-7% y que en el año estarían teniendo una caída de cerca del 5%. Evidentemente, las economías fueron bastante afectadas desde el punto de vista de la contracción de sus actividades, de empresas, de generación de empleo y de consumo. Y eso obviamente tiene un impacto importante también sobre nuestro país, porque son dos de nuestros principales socios comerciales. Gran parte de nuestro comercio formal y de frontera está relacionado con estos países, y el tipo de cambio, ¿verdad?, en esas economías también se ven seriamente afectadas por esta situación económica, y la variable tipo de cambio es la variable, digamos, fundamental para ver si cómo de alguna manera eso termina impactando en nuestro país. Y como te decía, los canales digamos de transmisión normalmente son los canales relacionados con el comercio, ya sea por nuestras exportaciones o el canal, digamos, del comercio de frontera, que son las reexportaciones que realizamos en las principales zonas de frontera con el Brasil y en algún momento también con Argentina, y también lo relacionado con, de alguna manera, remesas que puedan venir principalmente del territorio argentino. Esos son canales, digamos, importantes que nos afectan de manera importante, nos afectan en la microeconomía, y obviamente terminan impactando también en la estabilidad de la moneda. Un tema central es entender esto que te decía del factor clave que tiene que ver con la moneda, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar y esa es un poco la mirada que están haciendo varios países, de mirar un poco más su mercado interno. El problema que nosotros tenemos es que nuestra economía es muy pequeña y nosotros tenemos un aparato productivo que ya está, digamos, en nivel de competir internacionalmente y vender el excedente hacia el exterior. Entonces, nuestro mercado interno es relativamente pequeño para absorber todo lo que nuestro aparato productivo puede ofrecernos, ¿verdad? Ese es en primer lugar. El problema con el cual nos enfrentamos son dos. Una, que no tiene que ver con la cuestión económica y tiene que ver más con una cuestión de fronteras, ¿verdad? Digamos, de restricciones en cuanto a ciertos mercados. Y segundo, tiene que ver con un nivel, digamos, de competitividad de la moneda en valor nominal que nos pone en una posición bastante desventajosa, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? En el último mes, Argentina devaluó casi el 9% su moneda, Brasil devaluó el 6% su moneda, y nosotros prácticamente nos mantuvimos en una estabilidad. ¿Qué significa eso? Que esos países abarataron depreciaron su moneda, con lo cual los pone en una situación más barata, más ventajosa con respecto a la nuestra, y eso obviamente genera incentivos también para otro tipo de situaciones vinculadas con el comercio de frontera, ¿verdad? Nosotros ya teníamos un problema en los años anteriores, previo a la pandemia, ya estábamos teniendo una disminución gradual, sostenida del comercio, si bien es un importante componente de actividad económica en las regiones, esto ya se veía venir en una disminución gradual, como te decía, sostenida. El problema es que esto se agudizó en este tiempo, y obviamente el cierre de fronteras contribuyó aún más en esta situación, y definitivamente hizo que el comercio de frontera prácticamente disminuyera. Pero el tipo de cambio es un componente. A modo de ejemplo nomás,
para que la audiencia pueda entender. Aquellos productos que nosotros exportamos a estos países disminuyó casi un 22-23%. Entonces, y cuando miramos todas las exportaciones prácticamente se mantuvieron al mismo nivel en el acumulado al mes de agosto, que son los registros oficiales que tenemos. O sea, prácticamente la exportación total no se vio afectada, pero cuando uno mira desde el punto de vista regional, puede ver claramente que en estos países sí cayó. Otro ejemplo, cuando uno mira las importaciones de régimen de turismo que son utilizadas para volver a ser reexportadas, al mes de agosto, la caída que tuvo las importaciones para este tipo de régimen cayó casi un 40%. Es un poco lo que estamos viendo nosotros en Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, esa gran contracción que tiene el comercio, justamente para qué importar productos que normalmente los brasileños vienen a comprar en frontera, si primero que tenemos cerrada la frontera y segundo que tampoco los brasileños, con la situación económica en la cual están pasando, van a venir masivamente a comprar. Entonces, es saludable que podamos abrir nuestras fronteras para que por lo menos se reactive algo, de alguna manera, el comercio, pero también tenemos que mirar lo que le llamamos el efecto neto. Si nosotros sabemos que hay una depreciación o un abaratamiento de los precios del otro lado de la frontera, probablemente lo que podamos llegar a tener es un ingreso también masivo de productos de contrabando. Y eso sí es un efecto nocivo para nuestra economía. Y entonces por eso digo, tenemos que ver si el efecto neto es positivo o es negativo. Y el efecto positivo va a ser que los brasileños vengan y compren en nuestra frontera. Pero el efecto negativo puede ser el ingreso masivo por esa competitividad mayor que está del otro lado de la frontera.